Una crónica es el relato de la realidad. Por supuesto, habría que preguntarse qué es un relato y qué es la realidad. Bastaría con situar los hechos en el tiempo y en el espacio, cuándo y dónde. Lo demás ya es carta abierta para cada cronista. Una crónica sirve para dejar testimonio del presente, y el presente es muy fugaz. Por lo tanto, cuando hablamos del presente, irremediablemente también hablamos del pasado. Es como viajar en el tiempo. Tenemos un pie en el pasado, otro en el presente, y estamos hablándole al futuro. Una crónica sirve como una instantánea de estos tres tiempos. El cronista es a un tiempo periodista y autor. Tiene un pie puesto en la literatura y otro en el periodismo. Se ha dicho, esta frase es de Juan Villoro, que la crónica es el ornitorrinco de la prosa. Entonces, tienes frente a ti, en tu mesa de trabajo, muchas posibilidades. Y una de las más importantes es que tú como testigo estés lo suficientemente alerta para pescar aquellos datos que vas a poder retransmitir por medio de tu estilo a otras personas. Es importante, pues, que el cronista sea testigo de lo que está reportando. Existen muchos tipos de crónica, deportiva, social, política. Para mí, la crónica urbana, que es en lo que yo me desempeño, es más un asunto literario que periodístico, pero en realidad bebe de ambas fuentes. Toda crónica, no importa dónde tenga colocado el foco, bebe del periodismo en el sentido de que es un relato de los hechos situados en el tiempo y en el espacio, y bebe de la literatura en el sentido de que depende mucho del estilo de cada quien, cómo retransmitir esos hechos. Teniendo en cuenta estos dos frentes, en realidad los tipos de crónica son prácticamente infinitos. Uno puede cronicar un evento familiar, un evento social, un recuerdo, incluso se puede cronicar un hecho no atestiguado presencialmente. Yo puedo cronicar la intervención francesa, aunque no estuve durante aquellos años vivo. Pero si yo conecto eso con hechos que sí me constan y que sí atestigué, pues la crónica se enriquece. Es como echarle levadura a la masa. Se infla y se vuelve más legítima. Es un juego entre pasado y presente, entre aquello que tal vez no me consta y aquello que sí necesariamente me consta. La crónica puede ser un género del periodismo, una forma de hacer periodismo, acaso la más personal y la que tiene mayor holgura, la que le permite al autor soltarse más. Sin embargo, sin perder de vista el rigor que en cualquier ámbito del periodismo debe contemplarse. Una crónica periodística da fe de hechos presenciados y por lo tanto tiene que ser lo más exacta posible. Sin embargo, también se vale sacar del ronco pecho de uno el estilo que permita que esa crónica sea cercana al lector o al espectador. La crónica histórica tiene sus límites en el pasado, pero el pasado siempre ha sido un presente continuado. La gente en el pasado no estaba pensando, estamos viviendo en el pasado. Para ellos el pasado era su presente. Si lo piensa uno bien, el pasado no existe. Siempre hemos vivido en un presente continuado. De forma que cuando hablamos de hechos históricos, estamos hablando de un presente que a lo mejor no atestiguamos nosotros, pero no por ello deja de ser presente. Teniendo eso en cuenta,
Se trata de relatar el presente de otras personas, vinculándolo con el presente que sí nos consta a nosotros. De ese modo, la crónica histórica no se queda solo en la relación de hechos históricos, sino que también se ancla en la realidad, en el aquí y en el ahora del cronista. La crónica urbana o comunitaria es una especialización de la crónica que le permite al cronista dejar un testimonio de su colonia, de su calle, de su pueblo originario, de su barrio, de su casa y su familia, de su entorno más próximo, de forma que se ejecute un ejercicio literario de microhistoria, por así decir, y de periodismo que no muchas veces ha sido atendido. Cuando hacemos crónica nos fijamos generalmente en los grandes hechos que ocurren, pero se nos olvida que esos grandes hechos están compuestos por pequeños hechos a los cuales hay que aplicar el microscopio. La historia comunitaria de un barrio, de una alcaldía, la crónica de tu calle, al final eso tiene un interés muy grande y cada vez hay más cronistas que al relatar su ciudad, en realidad están relatando su barrio o su calle o su colonia, porque no hay tal cosa como relatar la ciudad. Es tan grande que equivaldría a decir que la conoces toda. Es mejor cronicar aquello que tienes más cerca o en lo que te especializas, que puede ser la colonia en la que creciste o el barrio en donde te desempeñas o el que te interesa o de dónde es tu familia. De eso va a beber la historia, posiblemente con mayor sed que de un cronista que aspira a escribir de la ciudad en su totalidad, que eso pues tenía sentido en otros tiempos, cuando la ciudad era mucho más chica, pero ahora no se puede hacer una crónica urbana tan ambiciosa. Me parece a mí que uno podría mejor reportar, relatar, novelar la realidad más inmediata, de forma que siempre se agradece más una crónica de la colonia fulana o del barrio mengano que una crónica que aspire a retratar una ciudad entera. Es como una cámara. Con una cámara no puedes tomar una foto de una familia de 500 personas, a no ser que tengas un gran angular y un gran estudio fotográfico. Es mejor tomar la foto de una persona o de un espacio en particular. La crónica urbana, que a mí me gusta apellidar comunitaria, es una crónica que se concentra en el acontecer de una ciudad, sí, pero de un pedacito de esa ciudad. Una crónica se escribe con mucha pasión, con muchas ganas de contarle a otros los sucesos que quiero relatar. Tengo que tener entre ceja y ceja al espectador o al lector. Él es lo más importante. Como cuando le cuentas una fiesta a alguien que no estuvo presente, cuando le cuentas a tu sobrino acerca de sus bisabuelos que él no llegó a conocer, cuando le cuentas a alguien algo que ese alguien no tuvo la fortuna de presenciar, pero tú sí. Por lo tanto, tiene que entusiasmarte aquello que estás contando. Si además tienes conocimiento de causa, cultura general amplia, un estilo refinado, pues eso está muy bien. Pero en realidad lo más importante al momento de decidir escribir o ejecutar una crónica es la pasión y las ganas de contar eso. Para escribir una crónica me baso naturalmente en los hechos que voy a relatar. Tengo que tener muy claros mis ejes, que son el tiempo y el espacio. Cuándo y dónde ha ocurrido lo que voy a contar. No hay que perder eso de vista. Pero además, para enriquecer el estilo de la crónica, que finalmente es una novelación de la realidad, por así decir, es importante que se imprima un sello personal, que solamente yo voy a contar de esa manera los hechos. ¿Y dónde reside ese sello personal? En todas las experiencias que te conforman como ser humano, o como autor, o como periodista. Tu manera de hablar y de ver la realidad, tu manera de contar las cosas,
tiene que notarse como un estilo. No solamente es relatar qué pasó, dónde y cuándo, como si uno fuera una máquina. Se trata de imprimirle un sello personal que se alimenta, vuelvo a decir, de la propia personalidad, de las propias vivencias, pero también de lo que uno lee o consume. Si uno está leyendo tal tipo de literatura, es muy probable que tu crónica esté empapada de ese tipo de literatura. Si uno consume tal tipo de contenidos, esos contenidos van a influir en tu estilo. Y esa mezcla es lo que da como resultado un estilo personal que al final le da color a tu relación de hechos. Las fuentes son muy importantes al momento de ejecutar una crónica. Pueden ser documentales, puedes basarte en otros autores, en otros libros, citar episodios históricos, los libros, los documentos, el archivo, o puede ser también una fuente primaria, personal, una entrevista o algo personalmente presenciado. Si tú logras combinar ambos tipos de fuentes, pues qué mejor. Eso enriquece aún más la crónica. Pero sí tiene que haber una fuente, porque si solamente estás hablando de lo que tú viste y lo que tú sientes al respecto, pues eso sería como escribir un diario. Y no es que tenga nada de malo, pero enriquecería bastante que tú pudieras apoyarte en personas que ya han escrito al respecto o en otros testigos de lo que estás narrando. Un consejo para el principiante que quiere dedicarse a la crónica, en este caso a la crónica urbana, es no tener miedo, atreverse, se tenga la edad o la experiencia que se tenga, todos podemos reportar nuestra realidad inmediata. No necesitas ser un gran sabio con canas en la barba para poder contar cómo es la vida en tu calle o en tu colonia, o cómo fue una fiesta patronal a la que asististe, o cuál es la historia de tu familia. En realidad cualquiera podría dedicarse a cronicar. Hay que atreverse. Y es más, la juventud es una virtud. Juventud y virtud riman. Porque ser joven te permite tener la mirada limpia, fresca, que muchas veces con la edad se va empañando. Entonces no hay que tener miedo. Tal vez no tengo tanta experiencia, no conozco tanto de historia, no tengo las herramientas, no importa, con que tengas la pasión y el amor y tengas ganas de retransmitir algo que te apasiona, que puede ser cualquier cosa, un viaje que hiciste en las vacaciones, una fiesta, un encuentro con tus amigos para jugar videojuegos, todo aporta. Y entre más original sea aquello que estás relatando, mejor. Otro consejo sería, pues, la humildad de darse cuenta de que aquello que uno está reportando seguramente ya ha sido reportado antes. Entonces, habría que consultar a aquellos que en el siglo XIX, o que hace 20 años, o que hace 2 semanas, ya reportaron eso que tú quieres reportar. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sí es nuevo es el estilo que tú puedas aportar a esa crónica. No hay que tener miedo a ser muy original. Es un equilibrio entre ser humilde y consultar a los que ya han estudiado eso antes y tener la osadía de atreverte a relatar y a novelar la realidad como solo tú sabes hacerlo, sin miedo y con mucha pasión. Y si además te puedes apoyar en las redes sociales, en tu smartphone, en las herramientas que tienes a mano, pues mucho mejor, pero no olvidemos que al final la crónica, su médula, su espina dorsal, es la literatura. Por lo tanto, escribir es un asunto fundamental, sine qua non, diríamos. En cualquier caso, hay muchas maneras de reportar la realidad, no solamente la escrita. Hay que atreverse y hay que tener muchas ganas de contar lo que queremos contar. Mi nombre es Jorge Pedro Uribe Llamas, nací en 1980 en la Ciudad de México. Sin embargo, he vivido en otras ciudades como Aguascalientes o Córdoba, Veracruz. Esto me ha permitido ver la Ciudad de México desde otra óptica.
haber vivido fuera me permitió regresar y mirar mi propia ciudad con una mirada limpia. Eso fue muy importante. Yo estudié comunicación y acabando la carrera, cuando regresé a la Ciudad de México y con esta mirada que yo tenía tan limpia, empecé a darme cuenta de que esta ciudad era súper emocionante y que podía yo relatarla, retransmitirla y, por qué no decirlo, novelarla, contarla. Y desde entonces me mueve un gran entusiasmo por contar cómo es esta ciudad y cómo son las colonias que voy descubriendo, redescubriendo, cuáles son las historias, cuáles son las capas de realidad que no se ven. Me gusta mucho contar las vivencias, los hallazgos, que todo el tiempo va uno descubriendo en esta ciudad. Por lo tanto, hace como 15 años que comencé de manera profesional a escribir crónica urbana. Hace algunos años que pertenezco al Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, al Seminario de Cultura Mexicana, y que he publicado un par de libros, Amor por la Ciudad de México y Novísima Grandeza Mexicana. En este segundo libro no solamente reporté la Ciudad de México, sino que empecé a hacer crónica viajera también, crónica urbana de otras ciudades de la República. Me encanta escribir, que es como decir, me encanta leer, porque ambas actividades están conectadas. Y otra de mis grandes pasiones ha sido el radio. He hecho radio, tengo un podcast que se puede escuchar en Spotify, que se llama Cuidad de México, 87 episodios que se pueden escuchar sin costo sobre diferentes partes de la ciudad, con el acento puesto en las personas. Tengo ganas de seguir escribiendo más libros y espero que la crónica urbana la podamos construir entre varias personas, porque ya no vivimos en una ciudad que necesita un cronista, sino que ya se ha pulverizado, se ha atomizado la profesión de cronista, el oficio de cronicar la ciudad, de forma que es una buena cosa que cada vez haya más personas dedicándose a la crónica urbana y entre todos construyéndola. Cronista, recuerda que lo más importante es que disfrutes la experiencia.